Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a cada una de las personas que nos ven por esta audiencia. Estamos aquí desde Cerro Blanco 6E, a punto de comenzar oficialmente celebrar nuestra gran convención, nuestra 11ª convención en el lugar de Aruba. Así que estamos muy contentos de poder disfrutar de esta gran fiesta. E vão começar na pavimento, não? Vão começar de idioma aqui, nós quer também visa na pueblo de Aruba, nós está dando serviço de tradução, semestre de translate, seja da inglês, seja na outro idioma, nós está predicando pavimento, espanhol, holandês e tem mestre de tradução, tudo isso aqui está ordo duna. Nós somos uma igreja comprometida com Deus, pagana, instruir e servir. Antobran, que na igreja de Cerro Blanco e Pua, nós temos 9 diferentes nacionalidades, nossa papel diferente idioma, tem 170 romanos bautizados, 55 mucha. Essa aqui está algo que nós está contento, nós está disfrutar. Então, também que na está junto com Lorraine, então também quer extender seu saludo na cada de vós, pueblo de Aruba y cada de personas que está atendiéndonos anoche. Así es, Juan. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Les saludo en el nombre de Jesús. Como dijo Juan, mi nombre es Lorraine y estoy muy feliz de poderle servir al Señor en esta parte. Esta es nuestra 11ª convención con el lema Una unción que permanece. Es muy agradecida con Dios, como lo dije antes, ya estamos en modo convención. En pocos minutos vamos a estar dando inicio a nuestra gran fiesta pentecostal. Estamos muy agradecidos con Dios y vemos cómo están llegando poco a poco los hermanos. Los invitamos a que se queden con nosotros y que también puedan compartir este video para que pueda llegar a mucha más gente. Amén, amén. Y bueno, ya aquí ya están llenándose el templo, ya se está llenando la iglesia de personas que quieren alabar, glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué no vamos allí a algunas de estas personas que vienen de diferentes países, de diferentes lugares, para que ellos también nos cuenten su experiencia, qué expectativas tienen y mucho más? Así que vamos con Geraldine en este momento. Hola, muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí desde la isla de Aruba. Esta tarde tenemos una hermosa compañía. Hermana, Dios la bendiga. Dios le bendiga, hermana. Cuéntanos, ¿de dónde nos visitas? Bueno, yo los visito desde la isla de Curazao, Dushi, Isla Corzou. Hermana, unas preguntitas. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? Bueno, por la gracia y misericordia de Dios llevo aproximadamente 12 años. Wow, qué bonito, de verdad. Es un gran privilegio saber que hay jóvenes como usted que de verdad están enamorados del Señor Jesucristo. Hermana, cuéntenos esta tarde, quería regalarles algún mensaje a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión esta tarde. Bueno, a cada uno de los que están viendo esta transmisión, quiero invitarles a que no se desconecten, que sigan aquí junticos con nosotros para glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, de verdad que sí. Hermana, última preguntita. Regálanos un pensamiento, un versículo de la palabra del Señor a todos nuestros oyentes o a todas las personas que nos están viendo esta tarde. Bueno, les invito a cada uno para que sigamos perseverando y permaneciendo en los caminos del Señor Jesús. Y si hay algún amigo presente, le invito a que abra su corazón para el Señor, que el Señor pueda hacer grandes y maravillosas cosas en su vida y en la vida de su hogar también y su familia. Hermana, pero aquí entre las dos, cuéntenos, ¿vino acompañada, vino sola? Bueno, la verdad es que sí, vengo acompañada con mi esposo. Por la gracia de Dios hemos podido venir aquí para gozarnos junto con cada uno de los hermanos aquí en Aruba esta maravillosa convención. Y por último, hermana, ¿cuáles son sus expectativas para esta hermosa convención este día de hoy? Bueno, la verdad es que la expectativa que tengo es de que Dios se siga, porque ya empezó a moverse y que se siga glorificando en cada una de las vidas que estén aquí presentes y que uno de estos días nos llenemos más de la presencia de Dios, que su Espíritu Santo siempre esté con nosotros y que nos gocemos juntos en la presencia de Dios. Amén, amén. Bueno, también nosotros extendiéndole las invitaciones a cada uno de los que nos ven esta tarde y también quiero dejarlos en compañía de nuestros hermanos. Dios les bendiga.
Bueno, também assim nos quer corda o pueblo de Aruba que está atendendo a noite, nos tem serviço, agora aqui está tem começar nos promete serviço de gran convenção, 7 horas da noite. Dia de manhã já sabe, nós tem 10 horas de manhã, nós tem 4 horas da tarde e 7 horas da noite. Também já domingo, ainda a festa não acaba, nós tem 10 horas de manhã, 3 horas da tarde e 6 horas da tarde. Assim que vamos tour, vos tour também vir para o pueblo de Aruba, de diferentes lugares, para vos vir, para chegar, para vir e celebrar a grande festa aqui junto conosco. Assim mesmo, me também quero passar back, para ter mais gente ainda que está junto conosco para adorar, para glorificar, para nós também celebrar nosso tour junto, mas família, o grande nome do Senhor Jesucristo. Assim como me passa com Miracle, para assim também e pisarnos um pouquinho mais de pessoas que também estão visitando-nos de diferentes lugares. Well, Dios bendiga a vosotros. Me está aquí con los hermano Raul Randy, de una bota visitándonos. Prometo turcos, Dios bendiga a tu mi hermana, tu es nago tawag. De rede social, me te bin for de educi isla de Corsao. Ok, nos tem un de Corsao aquí na. Hermano Raul Randy, ¿cuánto años Román tiene en el evangelio? Aproximadamente me tem 7 anos, também cumpri 8 de novembro de 5 como bautizar. É graça e misericórdia de nosso Senhor. Amém, amém. Hermano Raul Randy, que consejo Román lo duna na jovem que também para promover na nossa convenção? Consejo que me pode dar na jovem novo que também convenção tá para bem com sua mente e seu coração abrir para escutar a palavra de Deus. Y no solamente escucha eso, sino para atesorar esa idea en su corazón y para ponerla en la práctica. Amén. Hope dank hermano Raul Randy. Y es nanco visitanos via internet. Nos te espera vos bien acompañarnos na nos gran convención. Dios bendiga a vos. Bueno, siendo las 6:48 de la tarde, daremos en pocos minutos, empezaremos con nuestra gran convención. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que vean esta hermosa convención, esta fiesta pentecostal que tenemos, donde nosotros podemos sentir la presencia de Dios, donde podamos glorificar el nombre de Jesús, donde podemos renovarnos. Y también tenemos pastores invitados, tenemos al pastor William Ciro desde Colombia, tenemos a un hermano del consistorio de ancianos, al Gemiro Camacho, también contamos con la presencia del hermano Akerles Ascanio, que es un cantante con gran trayectoria en nuestra iglesia en Colombia. Los invitamos a que se queden con nosotros, que se queden en sintonía y en breve seguimos con ustedes. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Pero a vos
pero avanzó. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. De mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. A veces morto cu poder, na cielo guardo alzar. Confiada en Jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús, Él está vivo.
santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa. Asueta vivo, ya no te temor. Paso mi sal con mi futuro. Traen el mal digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. De mi casa e non importa t'aprir, non sta guardando ribabo, non scherpavo spirito, vini ribanos, tu ma buon lugar, non stai amapo, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos llamamos, enciende candela y vini, nabo pueblo.
tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Que es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Di con, oh Señor, con grandità amor, di por comprender. Quata è misterio, cude mi tormenta, bota tre mi sa de buon presencia, eterna mester tembla, mi alma también tembla. Aquí ti buon presencia, cura mi sentivo, mi desinti calma. Vino curva bombes, vino por tos bombes, no llega el momento. Ti viajate pura, mi ta quiere como no te más, a mi ta volver sin ti. Vino por tos bombes, vino por tos bombes, no llega el momento. Ti viajate pura, mi ta quiere como no te más, a mi ta volver sin ti. Y ora votoshmi, cubo Santo Espíritu, te llora, canta y tembla. Y ora votoshmi, cubo Santo Espíritu, te llora, canta y tembla. Señor, no me ve la voz, ningún otro Dios.
ningún kosrakuman, pero amo soy. Señor, lo mi Bernabó, ningún otro Dios, pero amo soy. Señor, lo mi adoramos soy, ningún cosa alguna, pero amo soy. No mi no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. No mi no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Señor, no mi Bernabó, ningún otro Dios, pero amo soy. Señor, lo mi adoramos soy, ningún cosa alguna, pero amo soy. Lo mi no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Lo mi no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Lo mi no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Lo mi no tiene otro ídolo, Kuawe nos forvisa, Senhor. Oh Senhor, a bote é pro melhor de minha vida. Mi coração tapado só, Senhor. E me não tenho outro ídolo. No, Senhor, tá a você me lo adorar. Tá a você me lo glorificar. Me não tenho outro no personal. No. Senhor, mi coração tapado só. Lo mi no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Lo mi no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Señor, lo mi Bernabó, ningún otro Dios, pero amo soy. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Batibomani visa, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios bendición a cada uno de vosotros, rumanan. Bombini, awea noche nos di Jesús Convención Nacional e Internacional de nos iglesia. Amén. ¿Cuántos de vosotros está hopi contento? Amén. Awea noche está un bendición así na grande que Dios está duranos. Batibomani visa, gloria a Dios. Está digno de ye. Amén. Está el único Dios. Está dueño de turcos. Y a buena noche en el weekend aquí nos lo va a reunir. El único propósito de una alabanza a nos Dios. Amén. Bombini a cada uno de vosotros rumanan. Amigo nanku taki nanku nos. Bombini. Nos está contento. Amén. Nos lo va a realizar convención aquí. Y nos quiere visa cada uno de vosotros. Bombini. De nombre de Jesús.
Comunidad Rumán Cuta Umbanda di Bobi Sele Bombinina Cas di Dios. Gloria a Dios. Rumanan di Corsao Bombini. No está contento cuboso también. Rumanan di Iglesia di San Nicolás Bombini. Rumanan di Iglesia aquí Bombini. Amigo Nan Bosota Bombini. Nos quiere puntra si alguien me está translate. Queremos preguntar si alguien necesita que le hagamos traducción. Por favor, déjenos saber. ¿Qué idioma? Ok. Vamos a dirigir en español. Yo estoy saludando en papiamento. Así que creímos que de pronto había otro. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos. Queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Angelmiro Camacho, miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia. A él y a su esposa, la hermana Seleni, le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Le damos igualmente la bienvenida a nuestro hermano William Ciro, supervisor de uno de los distritos en Colombia, su esposa, la hermana Miriam. Bienvenidos a estar aquí con nosotros en esta bonita convención, amén. Le damos la bienvenida a nuestros misioneros del Caribe, amén. Nuestro hermano Carlos Alberto Pérez, su esposa, la hermana Marianet, les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Onesilver Echeverry y su hijo Juan David, bienvenidos en el nombre de Jesús, amén. A todos y cada uno de ustedes, hermanos, qué bueno estar aquí y vamos a dar inicio a nuestra 11ª Convención Nacional e Internacional, amén. Gloria a Dios. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Akerles Ascanio, amén, cantante de nuestra iglesia, un hombre servidor de Dios de mucha trayectoria en el campo musical, la vida cristiana. Su esposa, la hermana Alba, también bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, vamos a gozarnos en esta fiesta. Amigos que están aquí, bienvenidos. Nos alegra inmensamente tenerles aquí con nosotros. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, una misión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estaremos hablando durante esta semana un poco de ello, pero queremos decirle, estamos contentos con su visita. ¿Y qué queremos, Iglesia del Señor en Aruba? Que se queden con nosotros. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga en este culto y en esta convención. Y vamos a decirle a Dios lo que deseamos de Él y que Él pueda brindarnos durante toda esta convención. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo necesito de ti. Dígale: Dios, yo necesito de ti. Como el agua fría al alma sedienta, así es nuestra necesidad de Dios, hermano. Realmente esa sed, hermano, será saciada con un agua fresca de Dios en esta convención, si usted y yo nos disponemos. Oh Dios eterno, te damos gracias, Señor. La iglesia en Aruba, la iglesia en el Caribe, Señor, te damos gracias, maravilloso Dios, por este momento, por esta oportunidad, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Quiero pedirte, Dios, que nos bendigas. Quiero pedirte, Dios, que bendigas a cada hermano, hermana, amigo, a cada asistente a esta convención, Señor. Bendícele, Dios. Nuestro propósito, Dios eterno, es tener una vez más un encuentro contigo, Señor, en tu amor, en tu misericordia, en tu infinita gracia, Señor. Úsanos, bendícenos,
respáldanos, asístenos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Oh Dios, humildemente nos acercamos ante ti y reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tu presencia es lo más importante en nuestra vida, Dios. Bendice, Dios eterno, esta convención, Señor. Hemos orado, hemos clamado y rogamos a ti, Señor, tu bendición. Oh Dios eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos tu bendición, Dios. Es lo más importante, Dios. Queremos tu bendición. Queremos tu presencia en medio nuestro. Queremos el derramamiento del Espíritu Santo. Queremos, Dios, entender y conocer más y más acerca de la obra del Espíritu, Dios. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como pastor de la Iglesia del Señor aquí en Aruba, damos abierta nuestra 11ª convención con el lema Unum Shon Kutá Permanece. Declaramos abierta nuestra convención en el nombre de Jesucristo, aleluya, y que Dios nos bendiga y que su gloria se mueva en medio nuestro. En esta convención, dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya al Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, hemos venido a gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Van a ser 2-3 días donde vamos a estar aquí reunidos en este lugar para hacerle fiesta a nuestro Dios. La iglesia del Señor se ve muy bonita desde acá. Estamos contentos de poder estar aquí con ustedes, visitarles, hermano, aquí en Aruba, compartir aquí en esta celebración, esta 11ª convención de aquí de la iglesia del Señor en Aruba. Un saludo muy especial para toda la iglesia del Señor Jesús aquí en Aruba. Quiero saludar de manera muy especial al hermano Angelmiro Camacho, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, su esposa hermana Seleni. También saludar a mi compañero hermano William Díaz, su esposa Mónica, y también a Esteban y a Sofía también, la familia misionera aquí en Aruba. Saludar también a William Ciro, alegro verlo, encontrarlo por acá, hermano, su esposa, la hermana Miriam también. Qué bueno verles aquí en el Caribe, con mi compañero Nesilver, también su hijo Juan David, también hermano Kerles, qué bueno verle, su esposa la hermana Alba también. Bueno, y toda la iglesia del Señor, amigos y todos hermanos, creo que ya está todo preparado y listo para gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Bueno, hermanos, reciban muchos saludos de la iglesia del Señor en Curazao. También hemos venido con un grupo de hermanos de la iglesia del Señor en Curazao. A ver, los hermanos de Curazao, un gloria a Dios. Tenemos un bonito grupo de hermanos que han venido aquí también a participar de esta fiesta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Lo leemos de la forma como lo acostumbramos a hacer siempre, ¿no? Dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido Gloria al de Señor Jesús. Amén. Bonito lema de la convención, una unción que permanece. Gloria al Señor. Vamos a decirle en esta hora al Señor: yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Ese es como el lugar especial donde nos sentimos bien, ¿cierto? En la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dígaselo al Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor,
Aleluya, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Jesús, al Señor Jesús en esta hora. Sea la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aquí está Jesús en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, por nuestras peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones en esta hora? Vamos a hacer lo que dice su palabra, echando todas nuestras cargas a los pies del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí está el Dios que conoce nuestras situaciones, conoce nuestros problemas y que tiene todo poder para obrar. Ahí donde está usted, cuéntele al Señor su petición en esta hora. Dígale: Señor, yo he venido con una carga, una dificultad, un problema a esta convención, y aquí vamos a esperar que Dios haga algo grande durante estos días de convención. Amén. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos presentándonos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Dios, obrando en cada petición, en cada necesidad, Señor Jesús, que hay en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor Jesús. Sabemos, oh Dios, que para ti, Señor, nada hay imposible, Señor, que tú tienes todo poder, Señor Jesús, para hacer cosas grandes, hacer milagros, Señor Jesús, en esta hora, oh Dios, en la vida de alguien en esta hora, Señor Jesús, que ha venido, Señor, con una dificultad, una carga muy grande, oh Dios, Señor, esperando una respuesta, Señor Jesús, a una petición que tiene en su vida, Señor. Para ti, oh Dios, nada imposible, Señor. Escucha la oración de tu pueblo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a escuchar en este momento al hermano Kerles Ascanio, quien va a entonar 2 alabanzas a nuestro Dios. The Bluetooth device is ready to pair. Aleluya. Gloria a Dios. Una alabanza al nombre de Jesús. Otra alabanza a su nombre. Bueno, saludos para todos en esta noche. Agradecido con Dios por esta oportunidad. Y bueno, quiero presentar mi saludo al hermano Ángel Miro Camacho, miembro del Honorable Consistor de Ancianos y director general de la Fundación Educación Cristiana, a la cual pertenece el área de música allá en Colombia. Mis saludos para él, su esposa, mano Carlos, mano William, mano One Silver, a su hijo, y bueno, a los misioneros con sus familias, sus esposas, sus hijos, y a todos y los que están a través de la red social. Quiero decirles que allá donde están pueden recibir algo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios puede tratar en la vida de alguien en esta noche. Saludos a mi esposa también. Y gracias le doy a Dios por permitirme estar acá. Estaba pensando que hace un año, o va a ser un año, estuve en Honduras y casi me toca llamar al misionero para decirle que no podía viajar porque me enfermé. De hecho, viajé así enfermo, con escalofrío y muy enfermo. Y fueron toda una semana cantando todas las noches, pero enfermo, pero bueno, Dios me ayudó con la garganta. El cuerpo casi no lo resistía para estar de pie, pero la garganta me respondió. Y así fuimos. Y aquí casi también que me toca llamar al hermano William
pero gracias a Dios estamos aquí. Aleluya, aleluya. Y Dios puede tratar en la vida de alguien esta noche a través de una de estas melodías que llevan un mensaje de alabanza, de adoración y de invitación. Aleluya. The Bluetooth device is connected successfully. Ese es el saludo que da el Bluetooth, así que no hay problema. No te vengo a quitar lo que tienes, no te vengo a hablar de religión, te vengo a brindar lo que no tienes, lo que necesita tu corazón. Te vengo a brindar lo que no tienes, lo que necesita tu corazón. Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestra deuda todita pagó. Jesucristo es el único medio que te puede brindar salvación. Jesucristo es la fuente de agua viva, es el pan para alimento espiritual. De la sangre que emanó de sus heridas, el pecado del hombre puede quitar. De la sangre que emanó de sus heridas, el pecado del hombre puede quitar. Hoy el hombre vive en un desenfreno y así dice amar a Dios y no obedece a su palabra y así quiere tener salvación y no obedece a su palabra y así quiere tener salvación. Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestra deuda todita pagó. Jesucristo es el único medio que te puede brindar salvación. Jesucristo es la fuente de agua viva, es el pan para alimento espiritual. De la sangre que emanó de sus heridas, el pecado del hombre puede quitar. De la sangre que emanó de sus heridas, el pecado del hombre puede quitar. Aleluya. 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 Démele el volumen, déjemelo donde está. Le bajó, le bajó.
creyendo que en el cielo hay Trinidad. Yo se lo voy a explicar a través de la Escritura. Para Dios salvar al hombre se quiso manifestar, y te lo voy a explicar para que no te quede duda. Y como Dios es espíritu y no se puede ver, se tuvo que proveer Él de un cuerpo humano. Allá en Timoteo 3 usted mismo puede leer lo que Dios tuvo que hacer para librarnos del pecado. Era un pariente cercano el que nos podía redimir. Por eso Él quiso venir para librarnos del tirano, y somos ese botín preciado que mi Dios vino a rescatar. Otro no nos podía salvar, Él fue quien nos tendió la mano. Bendito el que vino a salvarnos. Jesús es Dios, no tiene duda, y así lo dice la Escritura, y por siempre se estará anunciando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Decir que Jesús es Dios no es para discutir. Si usted lo quiere creer o no, Él sigue siendo el mismo. La Biblia me testifica que un día Él prometió venir. Cuando habló con Abraham, el día que le prometió un hijo. En tu simiente serán benditas todas las familias. De Isaac vino Jacob, padre del pueblo con promesa. De donde nació Jesús, el Salvador de nuestra vida. El que vino y le hirió al enemigo en la cabeza. Jesús es esa promesa que a Adán y a Eva Dios le hizo estando en el paraíso, engañados por la serpiente. Y en este tiempo se predica Jesús el Salvador del mundo, y Él derramó su amor profundo que nos perdona los pecados, pero se hace necesario que el hombre venga y se arrepiente, así tendrá la vida eterna. En Cristo viviremos juntos. ¡Ay, vida, 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 vida en Cristo Jesús! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? ¿Cuántos están contentos en esta noche para alabar y glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos? Aleluya. Vamos a adorar a nuestro Señor. Vamos a seguir exaltándole. Así que le invito a que le dé la mejor alabanza al Señor en esta noche. Amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón.
los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. De todos cantará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Eres grande, eres el
Silas te adoran y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoran y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz no me condenas, no tiene barreras. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, Señor. No tiene fronteras. Tu amor rompe cadenas, Señor. Tu luz rompe condenas. Alguien que lo crea. No tiene barreras. Aquí está tu presencia, Señor. Tu amor rompe cadenas, Señor. Oh, bendito tu nombre, De lo que impedía
Aleluya al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Alabanzas a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Vamos en este momento a escuchar la intervención aquí del coro de la iglesia en Narúa. Los hermanos pueden pasar, entonces ellos van a cantar un himno especial para la gloria de nuestro Dios. Sí. De poder estar aquí en la convención, amén. Bueno, saludando a todos los hermanos en esta noche, los amigos que nos visitan, los hermanos de otros países que también nos visitan, a todos los pastores, los misioneros, bienvenidos. Bueno, esta noche vamos a cantar una canción muy bonita que adora a nuestro Señor Jesucristo, amén. Quiero darle las gracias primeramente a Dios por ser quien nos da la oportunidad de poder estar aquí en esta noche, y también gracias al hermano William por la oportunidad. Es un honor de poder dirigir el coro nacional, pero también quiero dar gracias a mis compañeros que estuvieron conmigo ayudándome. Detrás del coro siempre hay full un proceso y también hay full un team que está detrás de todo esto. Muchas gracias a la hermana Sandra, a la hermana Juliet, a la hermana Rosmarley, a la hermana Gaby, a los músicos, al hermano Octavio, a Juan, a Kevin. De verdad que son una bendición y cada uno de ellos se encarga de hacer algo, y es con mucho amor y para la obra del Señor, amén. En esta noche vamos a glorificar el nombre de Dios. Todo lo que hacemos y lo que somos es para la gloria y honra de Dios, amén. Sonido, sí, sí. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida.
aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí se da libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí se da libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Y aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Hermanos, los queremos invitar a alabar al Señor esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios, porque aquí se canta y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se canta, aquí se adora, Aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. aquí se canta, Aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad.
Gloria a Dios. Vamos, hermanos, en este momento, aprovechando, bueno, hay algunos de pie, vamos a darle gracias al Señor por las bendiciones. Amén. Antes de ofrendar, vamos a darle gracias al que todo nos lo da. Amén. ¿A cuánto el Señor ha bendecido? Bueno, yo creo que Dios nos bendice para que de esa misma forma, de esa misma manera podamos aportar para la obra del Señor. Amén. Especialmente para un evento como estos que demanda muchos gastos, pero tenemos al dueño del oro y de la plata. Amén. Dele gracias a Dios por el trabajo, dele gracias a Dios por la provisión en esta hora. Gloria al Señor. Y si quiere, dele ese aplauso al Señor en esta hora. A Jesús sea la gloria. Todo se lo debemos al Señor. Amén. Todo se lo debemos a nuestro Dios. A ver, alguien agradecido que empiece a darle gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, porque nos provee para poder aportar para tu obra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido. Oh Dios, nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos, oh Dios, Señor. Y nos bendices también, Señor Jesús, para poder aportar, colaborar generosamente para tu obra, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dar nuestra ofrenda, una ofrenda muy generosa en esta hora para la obra del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti no tiene valor. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Es como no tener agua en un vasto desierto. Perdona hoy, Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito y poder seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida.
Tú lo necesitas y yo lo necesito. Él te va a hablar y va a suplir esa necesidad a través de su palabra que es vida, su palabra que es transformadora. Aleluya, aleluya. No quiero ser como las hojas que lleva el viento, no. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en el alma es mejor no haber nacido. Perdona hoy mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Dígaselo. En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. Quiero sentir tu presencia en mi vida, es de mucho valor. Necesito y poder seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito y poder seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito. Te necesitamos en esta hora. Los jóvenes te necesitan, los ancianos te necesitan, los niños te necesitan, los amigos te necesitan, los músicos te necesitan, los pastores te necesitan, Aruba te necesita, te necesito en mi vida, Señor. Gloria a Dios. Le necesitamos, ¿verdad? Le necesitamos. Sin Él pierde valor la vida. Sin Él lo atractivo es repugnante. Qué bueno poderlo entender. Sin Él carece de sentido la vida. En días pasados predicábamos un tema que lo titulamos
lo absurdo de la vida sin Cristo. La vida sin Cristo es absurda. Medítela un momento, piénsela, hermano y amigo, y no tiene sentido. Pero con Él en nuestra vida, la vida tiene un profundo significado, un profundo sentido, tiene un gran propósito, vivir con Él y para Él. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Una vez más, saludos a los que han ido llegando. Decirles que tenemos cultos mañana sábado, 3 cultos, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. El domingo, este domingo, tendremos a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y les tengo otra noticia muy buena. Mañana, los que quieran acompañarnos, a las 7 de la mañana tendremos bautismos al frente de la quinta. Amén. Vamos a tener bautismos con la ayuda del Señor. Así que, hermanos, los esperamos para que nos acompañen. Gloria al Señor. Y vamos a celebrar estos bautismos. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a quienes a través de las redes sociales también nos están escuchando. Qué bueno poderles saludar, extender este saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Decirles, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Somos una iglesia cristocéntrica, somos una iglesia bibliocéntrica, muy fundamentada en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Me alegra mucho tener en esta noche a nuestro hermano Angelmiro Camacho. Él es miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia. Está aquí en compañía de su esposa, la hermana Seleni, y él ha venido para acompañarnos. Bueno, le conozco desde que era un niño. Amén. Yo era un niño y bueno, no es que él sea tan mayor, pero él nos daba las clases de escuela dominical en esa época. Ha trabajado, tiene un gran legado que ha dejado en la iglesia del Señor en estos años a través de la escuela dominical, la formación. Así que nos alegra mucho tener a nuestro hermano Angelmiro, y él es quien nos va a traer la palabra de Dios en esta noche. Amén. Nuestro hermano Angelmiro con nosotros, y que Dios nos hable. No es para tanto, hermano William. Yo soy muy modesto. Bueno, hermano, Dios los bendiga. Llegó la hora. Llegó la hora. A ver cuántos dan gloria a Dios. Primero, un saludo del honorable consistorio en Colombia. Cabeza el hermano Héctor Campuzano y todo su equipo. De nuestro director de misiones extranjeras, hermano Vicente. Para toda la iglesia aquí en Aruba y quienes nos visitan de otros países y de otros lugares. Después de traerles ese saludo al misionero, su familia, y sí lo conocí pipiolito, pero ya está muy crecidito. Me salió en verso. Saludo a Carlos y a la Mariana y su hijito. También muchas historias, ¿no? Muchas historias en este trabajo de la educación. Mi saludo también a hermano Ciro, paisano de la ciudad que nos vio nacer y de la iglesia central de Armenia. Al hermano Orne Silver también, y bueno, sus esposas y toda la familia. Hermano Akerles con otra paisana, hermana que lo acompaña, su esposa. Y bueno, a todos ustedes, hermanos, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Después de estos saludos, felicitarlos por este templo que le han construido al Señor. Sé que ha sido el esfuerzo de todos ustedes que han aportado su granito de arena juntamente con el misionero y su familia para que hoy podamos demostrarle a toda la sociedad de Aruba y del mundo que sí se puede.
que en medio de la escasez que a veces nos preocupa, pero tenemos un Dios que es el dueño de todo y que Él siempre proveerá para su obra y para muestra este templo que ustedes han construido para la gloria del Señor. Yo creo que el Señor se merece un aplauso muy fuerte en esta noche. Saludando también esta noche a los que están a través de las redes sociales. Un saludo muy especial a los hermanos. Sé que por allá en Colombia nos están mirando, nos están oyendo también. Y en cualquier parte del mundo donde nos sintonizan, un saludo desde aquí, desde la isla, de la encantadora isla de Aruba. Amén. Bueno. Yo voy a cantar con ustedes una cancioncita, a ver qué tan buenos ustedes son para cantar. Bueno, voy a cantar una canción cortica, se las voy a enseñar o a recordar. Lo que yo diga, ustedes lo van a repetir. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Repitan. Estaba yo muy triste y ahora soy feliz. Estaba yo muy triste y ahora soy feliz. Se me desentonaron un poquito. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. De nuevo, a ver, de 1 a 10 tienen 7. De nuevo, Cristo ha tomado. Esperen. Yo canto y usted repite. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¿Qué pasó? Estén bien entonados. Yo voy a cantar y ustedes repiten. 1, 2 y 3. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste y ahora soy feliz. Estaba yo muy triste y ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Bueno, mejoraron. Bueno, vamos de nuevo a cantarla a todos. Ahora sí, música maestra. Si ya le cogió la música. 1, 2 y 3. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste y ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar.
Les pregunto, ¿ustedes quieren que Cristo lo siga sujetando de su mano o que lo suelte? ¿Ah? ¿Qué quieren ustedes? Que el Señor nos siga sujetando de su mano poderosa. No olvide que el tema de esta convención número 11 es permaneciendo en la unción o permaneciendo en Él. Bueno, después de este saludo tan largo, vamos a estar de pie y vamos a leer una base bíblica. Yo no predico muy largo, por ahí 2 horitas nomás. No se preocupen. Juan 16, verso del 4 al 11. Si los hermanos de, aquí como llaman, DECON o audiovisuales, en Colombia se llama DECON, tenemos departamento DECON y aquí audiovisuales. Bueno, Juan capítulo 16, verso del 4 al 11. A mí me gusta que la iglesia participe en la lectura. Yo voy a hacerlo muy pausado y vamos a hacerlo de una forma responsiva. Dice el verso 4: esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Juan 16, del 4 al 11. Pues estoy equivocado yo. Sí. Juan 16, del 4 al 11. ¿Sí? Lo que pasa es que estoy leyendo una versión diferente. Sí, diferente. Sí, la versión Telea. Vuelvo a repetir. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Sigue con el 5. Muy bien, es ese. Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ya era el 7. Leo el verso 8 en la versión Telea. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más. Bueno, muy bien, vamos a orar. Quiero decirle que nosotros en Colombia nos la pasamos de fiesta en fiesta. Este año hemos celebrado más de 25 convenciones y nos estamos preparando para el año 2025 celebrar la convención mundial. Y ustedes están invitados desde ahora para que nos acompañen. Y dicen por ahí que puede ser en la ciudad de Cali, la convención mundial, donde vamos a invitar todos los misioneros nuestros con delegaciones. Vayan preparando, muchachos, para ir a Cali, que va a ser en el mes de enero la convención, y ustedes todos están invitados para acompañarnos a la ciudad de Cali, a la gran convención mundial. Y hay otra convención que ustedes saben cuál es, y va a ser en las nubes cuando el Señor venga, y allá es una convención internacional, pero a todo dar, a todo dar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos regalas de presentar tu palabra a esta congregación, Señor, y guíanos conforme a tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estén cómodos, hermanos. El tema que voy a exponer esta noche con la ayuda del Señor
me lo pidió el misionero, y es hablar de la obra del Espíritu Santo. Y cuando yo me puse a preparar este sermón, pensé que en 1 hora o 45 minutos, uno hablar de la obra del Espíritu Santo se queda corto. Porque la obra del Espíritu Santo es todo lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu durante toda la historia de la humanidad. Entonces no es fácil uno en unos pocos minutos poder exponer la obra del Espíritu Santo. Y como yo entiendo que aquí tengo un grupo muy heterogéneo esta noche, de hermanos de una buena vida cristiana, de una buena trayectoria, otros recién convertidos, y a los amigos que tenemos esta noche, a quien saludamos, quiero ser lo más claro y explícito para poder que ustedes me entiendan en esta noche. Yo siempre a mis sermones les pongo un propósito, ¿sí? Hacia dónde apunto. Y yo esta noche con este tema quiero mostrar cómo la obra del Espíritu Santo, que no es una supuesta tercera persona de la Trinidad, como algunos lo llaman, sino que es una manifestación de Dios en esta dispensación. Porque Dios se manifestó como creador o como padre en la creación. Se manifestó como hijo en la redención, Jesucristo, y en esta dispensación se ha manifestado como el Espíritu Santo. Entonces, propósito mostrar cómo la obra del Espíritu Santo es un tema de gran importancia para la iglesia. O corrijo, la obra del Espíritu Santo debe ser un tema de suma importancia para la iglesia. Por favor, digan amén esta noche. Porque el Espíritu Santo es el combustible o poder provisto por Dios dentro de los planes estratégicos de Él para la expansión del Evangelio. Pero algunos se preguntarán esta noche, ¿qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué nos quiere decir esta noche este predicador? Y quiero decirles a todos los que me escuchan en esta noche que la salvación del ser humano es una obra de Dios de principio a fin. Es decir, desde el momento en que una persona oye la palabra de Dios hasta el día de su perfección. O sea, como lo enseñaba el hermano Eliseo, y él enseñaba que la obra del Espíritu Santo estaba dividida en 3 etapas. Uno que era el llamamiento. Y si yo le preguntara a cada uno de mis hermanos esta noche, ¿cómo lo llamó el Señor a usted? Usted tiene una historia en particular. Yo la tengo, y no se la voy a contar porque es muy larga. Pero yo tengo muy claro cuándo el Señor me llamó a su camino. Y usted también tiene esa historia. Y desde que oímos la palabra, entonces el hermano Eliseo hablaba de la obra primaria, aquel llamamiento. La otra que es la llenura del Espíritu Santo y la posterior a la llenura. Aquí muchos hemos experimentado esas 3 etapas: llamamiento, llenura, y estamos en la obra posterior del Espíritu Santo. Para poder explicarles esto, que la obra del Espíritu Santo es de principio a fin, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 1 verso 6 escribió
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y yo quiero preguntarles, ¿cuándo es el día de Jesucristo? ¿Ah? Correcto. El día en que Él aparezca en las nubes por esta iglesia, porque que Él viene, Él viene. Y seguro que esa convención va a ser una experiencia que a todos nos va a marcar y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. El profeta Jonás, estando en el vientre del gran pez, también dijo esto que quiero compartir. En su capítulo 2 de su libro, verso 9, mas yo con alabanza le ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. O sea que la obra de la salvación a través del Espíritu Santo, como ya lo he mencionado, le pertenece única y exclusivamente a Dios. Nosotros no tenemos mediadores, no tenemos mediadoras. Para nosotros Jesucristo es el Salvador del mundo. Porque la salvación le pertenece a Jehová. ¿Y por qué le pertenece? Porque Él la planeó. ¿Ustedes creen que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado de Adán y Eva cogió a Dios por sorpresa? No. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Pero en Génesis 3:15 está la primera escritura que habla de cómo Dios ya tenía el remedio provisto. Y creo que usted sabe ese versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué le quiso decir el Señor allí a la serpiente? Que ella iba a herir a la mujer en el calcañar o en el tobillo, pero que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a dar a Satanás en la cabeza. Y hermanos y amigos, lo que pasó en la cruz del Calvario fue eso, que Jesucristo le dio en la cabeza a Satanás. Lo derrotó. Y nos ha dado a los que le seguimos a Él una salvación muy grande. Que a veces uno ve a los hermanos que no entienden esto y creen que el evangelio es brinquitos y salticos. Pero el evangelio es uno conocer por qué estamos aquí, cuál es la obra de Dios para con nosotros. Pero quiero que esta noche todos salgamos aquí entendiendo por qué la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pedro, refiriéndose a esto, también dijo en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y se refiere a la herencia de Adán y Eva. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, los que me están entendiendo, denle un aplauso al Señor fuerte. Entonces la salvación Dios la planeó desde antes que el hombre pecara. Desde antes de la fundación del mundo. Dios también la legisló. Hay un versículo que me encanta a mí y es Isaías 52:3.
¿Qué dice Isaías 52:3? Y lo pueden ahí proyectar. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Ese versículo habla de dos escenarios: el huerto del Edén y la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva pecaron, a toda la humanidad nos arrastraron. Eso en términos jurídicos se llama imputar. El pecado de Adán y Eva fue imputado a toda la humanidad. Bonitos, feos, blancos, negritos, ricos, pobres, chiquitos, grandes, todos el pecado. Pero yo quisiera decirles que algo más heredamos de Adán, heredamos la muerte. Todos los vamos a morir. Bonitos, feos, grandes, pequeños, ricos, pobres. Claro que nosotros tenemos una ventaja, que para nosotros el morir es ganancia, porque no somos como los demás, dijo Pablo, y que tenemos vida eterna. Pero también nuestros padres Adán y Eva nos dejaron la herencia de la condenación, y nadie podía librarse de esas tres maldiciones porque no tenía con qué pagar. Entonces lo que hizo Cristo fue pagar en la cruz lo que nosotros le debíamos a Dios. Por eso esta noche tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo al versículo que estamos analizando esta noche, de balde fuimos vendidos. Adán nos vendió a todos. Pero dice Isaías: por tanto sin dinero seréis rescatados. Y está hablando de la cruz del Calvario. Hermanos y amigos, en la cruz del Calvario Jesús pagó con su sangre. La salvación no nos vale nada. La salvación es un regalo que Dios nos ha provisto. Solo por creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de que Él llevó en su cuerpo nuestras iniquidades, llevó nuestra maldad, y que Él nos amistó con Dios. Porque en la Biblia hablando de este versículo, hay tres imputaciones: la de Adán a toda la humanidad. Los pecados nuestros fueron imputados a Jesucristo. Isaías dice que Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Cristo llevó en su cuerpo en la cruz el pecado de todos nosotros, y la justicia de Dios recayó sobre nosotros para podernos socorrer, para podernos redimir y por hacernos sus hijos. Por eso esta noche, qué bendición los que estamos en este recinto y que somos hijos de Dios. A ver ese aplauso fuerte para el Señor. Y como la salvación le pertenece a Dios, Dios no mandó un segundo a la cruz, porque algunas religiones dicen que Dios mandó un ayudante, que Cristo era otro Dios. No, Dios mismo vino vestido de humanidad, y en la cruz del Calvario Él murió como Cristo para redimirnos a nosotros. Y eso es lo que dice también el apóstol, el escritor de los Hebreos: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esta noche, mis hermanos, vamos a ver a través de la palabra cómo nos muestra la intervención en el Antiguo y Nuevo Testamento de su Espíritu en la creación, la dirección de su pueblo Israel y el llamamiento y dotación de su iglesia. Voy a ver si me alcanza el tiempo.
La Biblia nos enseña que el hombre de Dios tiene el entendimiento entenebrecido y no puede percibir la voz de Dios, y si continúa en esa condición, seguro que perderá su alma. Porque mire, hermanos y amigos, el hombre sin Dios está ciego. El hombre sin Dios es un esclavo. El hombre sin Dios está muerto. Y el hombre sin Dios está perdido. Eso éramos nosotros. Estábamos ciegos. Estábamos esclavos del diablo, del pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estábamos perdidos. Cuando usted lee San Lucas capítulo 15, encuentra las 3 cosas perdidas. ¿Cuáles son? La oveja, el dracma, las dracmas y el hijo pródigo. Y si usted lee en ese capítulo de San Lucas 15, dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y el hombre estaba perdido. Pero hermanos, esta noche démosle gloria a Dios, porque eso éramos nosotros. Estábamos ciegos, esclavos, muertos y perdidos, pero esta noche vivimos. Digan gloria a Dios, por favor. Bueno, como son las 9 de la noche, ¿a qué hora empecé yo a predicar? Apenas empecé, sí. Vamos a tratar de abreviar porque esto es largo. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo visualizo yo? Y el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento hizo 4 cosas. Regenerar. Y la Biblia comienza a relatarnos cómo la tierra estaba desordenada y vacía y cómo el Espíritu de Dios tomó papel protagónico en el ordenamiento del planeta. ¿Quién no ha leído Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Vino para guiar la jornada que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que debía cumplirla en 40 días, se convirtió en 40 años. Ustedes saben todos los detalles. Y cómo fue necesaria la intervención de Dios a través de su Espíritu para guiar un pueblo de muchas contradicciones como lo fue Israel. Isaías 63, del 11 al 14 dice esto. Por tanto se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que le hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que midió las aguas delante de ellos, haciéndolos así nombre perpetuo, el que los condujo a través de los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende del valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Oh, demos gloria a Dios, hermanos. En esa nube que los guió de día y de noche, ahí estaba el Espíritu de Dios guiando a su pueblo. Y dice aquí el escritor, para hacerse nombre glorioso, porque eso pasó hace muchos años, pero todavía su nombre es un nombre glorioso y un nombre que hay que exaltar. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también usa, o el Espíritu de Dios, para ungir. La permanencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento era selectiva y temporal. El Espíritu vino sobre personas del Antiguo Testamento de una manera particular, como Josué, como Saúl, como David,
como Sansón, que tenía una fuerza ¿qué? Descomunal, y no era el cabello, era la unción que tenía de Dios. Como Jete, que con unas trompetas y unos cántaros y unas antorchas venció un ejército grande, y muchos más. Y el Espíritu Santo descendía sobre estas personas para tareas específicas. Y la presencia del Espíritu de Dios era una señal de su favor sobre la persona. Y si Dios dejaba a la persona, el Espíritu se apartaba. Y como ejemplo tenemos el caso de Saúl y el mismo Sansón, cuando desobedecieron, que su espíritu se apartó y ellos fueron hombres normales. Capacitó para el servicio. Cuando Dios mandó a Israel a construir el tabernáculo, a ver aquí los maestros de escuela dominical, ¿a quienes les dio el Espíritu de Dios sabiduría y entendimiento en todo arte? A Bezaleel y a Loria. El Espíritu de Dios les dio sabiduría para hacer toda clase de arte y capacitarlos. Bueno, proyectando Dios su obra en el mundo a través de su Espíritu Santo, prometió que lo enviaría en los posteros tiempos, o sea, para la era de la iglesia. Y en Joel 2:28, 29 está la primera promesa para la iglesia. Después de estos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esa es la primera promesa que encontramos en el Antiguo Testamento con relación a la iglesia. Y yo diría esta noche, con el fin de perpetuar su poder y asistencia a la iglesia, Jesús promete a sus discípulos estar con ellos para siempre y dotarlos de un poder sobrenatural para expandir el reino de Dios sobre la tierra. Y viene lo que el Señor le promete ya a sus discípulos. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y Juan 14, 15, 18. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estarán en ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¡Gloria a Dios! Démosle gloria a Dios, hermano. Entonces, así rápidamente mostrando cómo en la iglesia el Señor le promete que iba a estar con ellos. Y por eso Hechos 2, 1, 4, que es un versículo que conocen la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Esas son las evidencias bíblicas que tenemos en este libro del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es decir, que lo que cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo, no nos estamos inventando nada. Eso está documentado en este libro. Y nosotros lo que debemos de hacer es creer que la obra del Espíritu Santo se está perfeccionando en la iglesia. Y esta noche, como producto, son todos ustedes que han sido ganados por la obra del Espíritu Santo y que estamos aquí esta noche felices de saber que tenemos salvación, que tenemos vida eterna y que somos un pueblo especial. Pero en esta reflexión también quiero decirles, si alguien preguntará, ¿para qué la promesa del Espíritu Santo? ¿Para saltar?
¿Qué dicen ustedes? ¿Para brincar? ¿Para qué? Bueno, vamos para allá. Cuando Jesús establece su iglesia neotestamentaria, se inicia una nueva era, la era del Espíritu. O sea, en esa manifestación de Dios como Espíritu para la iglesia, que experimentan los convertidos al Evangelio, que tendrían que enfrentarse a grandes enemigos de la obra de Dios, como era la religiosidad judía, la ortodoxia judía. Los judíos, con su ley, ustedes saben que se enfrentaron a Jesús y fueron los que ahucharon la multitud para que Cristo fuera crucificado. El Imperio Romano con sus emperadores, que dice la historia que en los circos romanos murieron muchos cristianos por seguir a Cristo. Y que en las catacumbas de Roma, yo me gusta leer muchos temas, murieron más de 8 millones de judíos sepultados en las catacumbas de Roma por el solo hecho de seguir a Cristo. Entonces los judíos con su ley los persiguió el Imperio Romano. Y el más grande propósito de Cristo con la iglesia, o a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, expandir su reino por todo el mundo, con el fin de rescatar de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, un pueblo para su honra y su gloria. Por eso, hermanos, la iglesia sigue creciendo. No ha habido quien se pueda enfrentar a la iglesia. La iglesia es un ser que tiene poder, que tiene virtud del cielo, y la iglesia, ni el diablo y sus legiones podrán detenerla. Porque el Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían para él. Y yo quiero decirles, hermanos, aquí de Aruba, no se preocupen. Dios los va a bendecir grandemente. Hermano de Curazao, Dios los va a bendecir. Hermano Onesil desde allá de Bonaire, Dios los va a bendecir grandemente. Y todas estas islas del Caribe se van a llenar de evangelios. Y todo el mundo conocerá este evangelio del nombre de Jesús. Y el propósito fundamental de Cristo era expandir el reino de Dios. El reino de Dios, para la gente del común, eso es una locura. Hay gente que no lo entiende. Hay que entenderlo a través de la obra del Espíritu Santo. Y seguro, hermanos, que algunos de ustedes venían de religiones tradicionales y eran enemigos del evangelio y no entendían nada. Pero ¿por qué están aquí esta noche? La obra del Espíritu. Porque el Espíritu Santo rompe barreras religiosas, lo que sea, y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso estamos aquí esta noche. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Yo les quiero contar brevemente mi historia cuando yo me convertí. Yo me convertí en el año 1969. No es que yo sea viejo, no. La cédula. Y en ese tiempo había mucho, los pastores nos empujaban a que recibieran al Espíritu Santo. Y en nosotros en ese tiempo la juventud había mucha sed y estábamos en las confraternidades, en las que llaman jogatas cristianas y buscando el Espíritu Santo. Y el 11 de noviembre del año 1970 el Señor me llenó del Espíritu Santo. Eso fue una fiesta extraordinaria y fue una gran experiencia, yo diría la más grande experiencia que puede sentir un ser humano, que Dios venga a morar dentro del corazón de uno. Pero así rápidamente, el Espíritu Santo, ¿para quiénes? Para los sedientos,
Ojalá si usted no ha recibido el Espíritu Santo en esta convención haya venido con sed. Porque usted necesita tener sed de que Dios lo llene, y es una promesa que Dios le ha dado a la iglesia. Para los que le conocen, si usted ha llegado a la iglesia y conoce quién es Jesucristo, usted tiene la promesa a su favor. Si usted vino a la iglesia solo por buscar amigos o por darle un paseíto, está en el lugar equivocado. Pero si usted vino a buscar a Dios, usted aquí encuentra a Dios, porque Dios está aquí. La promesa para los que creen en Él. Y les pregunto esta noche, ¿cuántos creemos en Jesucristo esta noche? La promesa para los que le aman y le obedecen. ¿Cuántos de ustedes lo aman? ¿Cuántos le obedecemos? Se tiene derecho. Para los que son hijos. Pregunto de bien esta noche, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Yo también. Porque ¿qué dijo Juan en su Evangelio capítulo 1? A los suyos vino. Y los suyos. Pero a todos aquellos que le han recibido, les ha dado ¿qué? Potestad, el derecho, el honor de ser hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, usted si tiene esos requisitos, usted debe decirle, Señor, lléneme por favor, o tu Espíritu Santo permanezca en mi vida, porque el Espíritu Santo también vino a la iglesia para regenerar, para guiar, para instruir, capacitar, para dotar y equipar. Cuando hablamos de regenerar, porque Juan dijo que el Espíritu Santo escribió, vendría al mundo para redarguir de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, y vino para mostrarnos el pecado, regenerarnos, vino para guiarnos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Para instruir, yo ahora que oía cantar a Kerles, decía, ¿quién le dio esa voz y esa unción y esa gallardía para cantar? ¿Lo aprendió en la academia o dónde? El Espíritu Santo. A nosotros los predicadores. Yo cuando prediqué mi primer sermón, hace muchos años, estaba muy joven, fueron 5 minutos y terminé temblando del susto y llorando. Era apenas un jovencito en la iglesia y eran los cultos de adiestramiento, pero ya hoy en día no me callan. Y todo eso se lo ha dado el Señor a uno. Ciro, que conoce de dónde salimos, de la iglesia central de Armenia, muchachos muy tímidos. Yo era un muchacho demasiadamente tímido. Y lo que ahora puedo hacer, yo lo confieso, todo eso se lo debemos a Dios, que es el que ha estado con nosotros. Entonces el Espíritu Santo vino para capacitarnos. Dios necesita aquí en Aruba, en Bonaire, en Curazao, en todas estas islas del Caribe, necesita un ejército de hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, y que su obra se perfeccione, porque ustedes van a ser los predicadores. Vea, perdonen que yo hable de Colombia, pero en Colombia tenemos 5.200 pastores. Y tenemos más de 1.000 pastores, donde la Iglesia Pentecostal Unida tiene obra, más de 1.000 pastores. Y usted viera las convenciones este año que hemos hecho. Vea, no cabe la gente en los lugares. Y ya nos toca irnos a coliseos, a estadios. Yo estuve en Montería hace como un mes, el estadio de béisbol allá, y no cabía la gente, y mucho joven, y gracias a Dios por ello, que han sido ganados por la obra del Espíritu Santo,
Y yo sí creo que nos espera en un futuro no muy lejano, hermanos, vamos a tener una cosecha de almas para el Señor, pero extraordinarias. A ver ese aplauso fuerte, fuerte para el Señor. Y dentro de la dotación que el Espíritu Santo, ya voy a terminar porque no quiero ser muy larguero, pero no es fácil uno en pocos minutos hablar de la obra del Espíritu Santo. Pero hermanos, el Espíritu Santo pues nos ha dotado de su fruto, nos ha dotado de sus ministerios. Sí, en Colombia vemos 5.200 pastores. De todos los distritos tenemos 35 distritos. Y donde la iglesia pone su tolda, algo tiene que ocurrir. Les hablo así en particular de la obra carcelaria. ¿Qué dice la historia de la obra carcelaria en Colombia? Porque hemos ganado muchos internos y extramuros. Cuando hablamos de extramuros son los familiares. Y hay una historia no muy antigua, cuando se empezó la obra carcelaria de una manera ordenada en Colombia. Se hacía de pronto muy circunstancial. La hermana Nelly de López, que era la señora madre del hermano Fernando López, una mujer muy visionaria, muy trabajadora en la iglesia central de Ibagué, soñó una noche que Dios le decía: vaya a esta puerta y toque, y lleve el mensaje. Y él, cuando se levantó el otro día, tomó su carro y se fue por toda la ciudad de Ibagué a buscar esa puerta que Dios le mostró en un sueño. Y para sorpresa, era la puerta de la cárcel. Y entró ella a la cárcel, era pastor en Ibagué, el hermano Jesús Arias. Y empezaron a hacer una obra allá en la cárcel. Y ustedes vieron ahora cómo en la cárcel la iglesia del Señor ha hecho una labor tan bonita. Yo fui a algunas cárceles, fui a la cárcel de la 40 a Pereira, a la Picaleña en Ibagué, y allá no solamente hemos ganado de los internos, sino que hemos ganado funcionarios de la cárcel del INPE, llama el INPE. Hemos ganado funcionarios. Lo mismo pasa en las fuerzas militares, eso antes estaba vedado para la iglesia, y nos hemos ganado sargentos, tenientes de la policía, del ejército. Y donde la iglesia pone su tolda, hermano, allá algo raro tiene que ser. No es nuestra competencia humana, no son nuestras virtudes humanas, es la obra del Espíritu Santo, el medio de la iglesia. Y hablando de la obra carcelaria, de acuerdo que la historia dice, y me tocó a mí vivirlo, que las autoridades del INPE nos han dicho, lo que hace que la iglesia pentecostal entró a las cárceles, algo raro ha sucedido, porque iban otros credos a hacer cultos, pero no pasaba nada. Pero lo que hace que la iglesia incursionó, hermanos, se empezaron a convertir las almas. La agresividad de los internos en Picaleña bajó, lo dijo el director, la agresividad de los, porque con nosotros, como dice la palabra de Dios, no es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y hermanos, yo los felicito por pertenecer a esta iglesia, porque ustedes, se los digo de todo corazón, están en la iglesia de Dios. La iglesia que tiene la obra del Espíritu Santo, y esta iglesia aquí en Aruba no la va a detener nadie. Tengan la seguridad que no la va a detener nadie, que Dios va a derribar muchas barreras, y en todas estas islas que aquí existen en este sector del Atlántico, y Dios va a hacer cosas maravillosas.
Yo no sé si usted quiere esta noche comprometerse con Dios, a ser parte de esta historia tan especial, a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis talentos, aquí están mis capacidades, aquí estoy yo esta noche para ofrecerte todo lo que soy y que tú me uses. Yo contaba estos días que ya sí voy a terminar ahora sí, de verdad, que estudié en una institución educativa donde yo solo era cristiano, y me hacían bullying y se burlaban de mí por ser cristiano, y había un muchacho de apellido Parra que a mí a veces me provocaba pegarle una trompada pero me detuvo el Espíritu Santo me detuvo el Espíritu Santo. Pero es decir, porque el Espíritu Santo en el medio del futuro nos da paciencia. ¿Qué más nos da? Gozo, amor. Sí. Y yo terminé el curso ahí y los profesores me felicitaron. Notas las mejores. Comportamiento, disciplina, el mejor. Y por ahí me encontré después con algunos condiscípulos: Camacho, ¿usted en qué anda? Y yo les decía con mucho orgullo: soy pastor del Evangelio. Y decían: a usted se le veía algo especial. Y eso, algo especial, es lo que esta noche está aquí entre nosotros: el poder del Espíritu Santo. Yo les invito a estar de pie y gritemos todos: gloria a Dios. De nuevo, gloria a Dios. A ver, que suene aquí un fondito musical, maestra. Y vamos a terminar esta noche invitando a algún joven, algún hermano, algún amigo, venir a este altar y decirle: aquí está mi vida. Yo quiero ser parte de esta obra extraordinaria del Espíritu Santo. Yo quiero que tú me uses allá donde yo pueda hacer algo, donde yo pueda realizar una tarea a través de tu Espíritu y yo pueda ser un instrumento útil para tu honra, para tu gloria. Vamos a invitar aquí los jóvenes, los hermanos, los amigos, venir aquí al altar, decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu. Yo navegaré. El que quiera venir aquí al altar, hágalo esta noche. Aquí algo puede suceder. Puede suceder algo aquí esta noche en tu vida. Y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida. Y allí adoraré al Dios que me amó. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu.
sentir tu presencia, llenarme de tu amor. Bendito sea el nombre del Señor. Levante sus manos. Cuando tu gloria desciende. Levante sus manos y dígale: Señor, necesito de tu presencia. A ver, alguien necesitado en esta hora de la presencia de Dios. Hable con Dios. Dígale: Señor, necesito de tu presencia. Llenarnos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Y como tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Aleluya al Señor. Dale un aplauso a Jesús en esta hora. Gloria a su nombre santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito Dios de la gloria. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien agradecido con el Señor en esta hora? Que empiece a darle gracias a Dios por su presencia, por la palabra, por este culto en esta hora. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias, Señor, te damos por la palabra, Señor. Gracias, Señor, por las visitas. Señor Jesús, yo sé que tú has empezado una obra, Dios, en la vida de las personas que nos están visitando. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu presencia en esta hora, en el nombre santo de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Bueno, antes de terminar, queremos informarles que el hermano Akerles ha traído unas memorias con todas las grabaciones que él ha hecho. Si usted quiere tener el paquete completo de todos los signos del hermano Akerles, acérquese a él. Él tiene las memorias, unas memorias que ha traído para vender en esta hora. Entonces puede adquirirla con el hermano Akerles. Hermano William, mañana 10, ¿cierto? 10 de la mañana se estará dando inicio el culto en la mañana. Dios les bendiga a todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos. Bendiciones.
Bueno, Dios los bendiga. Nos encontramos aquí con el hermano Doni. Amén. Hermano Doni, en la prédica, ¿qué fue lo que más impactó su vida? Bueno, realmente pues toda la escritura fue bastante impactante, pero el saber de que el Señor cómo vino actuando a través del tiempo, de una experiencia muy sobrenatural en los hombres de Dios, pero que ahora la obra del Espíritu sigue para permanecer en nosotros, que es de nosotros el deber poder conservar y buscar cada día más de esa presencia divina de Dios. Amén, muchísimas gracias hermano Doni. A todos los que nos están viendo vía Facebook, YouTube y otras redes sociales, los esperamos mañana para seguir con nuestra fiesta pentecostal. Dios les bendiga.